Bienvenidos amigos. Hoy les quiero hablar sobre las negaciones de Pedro, pero antes de iniciar vamos a hacer nuestra pequeña oración. Ojalá me puedan acompañar. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón por mis pecados y gracia por obrar para hacer con fruto este rato de oración y que este video dé muchos frutos. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, por favor, intercedan por mí y por todas las personas que se toman el tiempo de escuchar este video. Amén. Por la señal Santa Cruz, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las negaciones de Pedro. El lunes santo, que es parte de la pasión de nuestro Señor Jesús, vemos cuando Pedro niega conocer al Señor. Y de algún modo esas son nuestras negaciones. Esa es la parte de la vida más triste de Pedro. Por eso Dios nos enseña que debemos tener fortaleza para decir la verdad, aunque nos cueste la vida. Cuando somos soberbios, lo volvemos a negar. Y el ser apóstol y testigo de la vida de Cristo, confesar que Jesús es el Hijo de Dios vivo, es necesario la vocación de un verdadero apóstol, pues un verdadero apóstol debe depositar la esperanza en Dios. Pedro comprendió y se arrojó a los pies de Jesús, diciéndole: apártate de mí, Señor, que soy un pobre pecador. El asombro se había apoderado de él, como si en un momento lo hubiera visto todo claro. La santidad de Cristo y la condición del hombre pecador no pueden estar juntas. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos da almas para algún día llegar a nuestra propia santidad y de ese modo poder entrar al cielo. Lo negro se percibe en contraste con lo blanco, la oscuridad con la luz, la suciedad con la limpieza y el pecado con la santidad. Entonces, mientras sus labios de Pedro, decían que por sus pecados se sienten indignos de estar junto al Señor, sus ojos y absolutamente toda su actitud le pedían no separarse jamás de Él. Por eso Jesús reconoció su verdadero arrepentimiento de corazón y le dijo a Simón, que ahora es San Pedro, le dijo: no temas, desde ahora serán hombres los que has de pescar. Dejarás todas las cosas y me seguirás. Y así lo hizo. Y la vida de Pedro fue ahí cuando empezó a tener un formidable objetivo, que es
amar a Cristo y ser pescador de hombres. Pedro, por dejar llevarse por el miedo y las condiciones humanas, se redumbó, se postró ante Jesús. El pecado, que es la infidelidad, es siempre negación de Cristo. Por eso, Cristo, que es lo más noble, cuando pecamos, entonces no puede vivir en nosotros. El amor es lo más noble que Dios, nuestro Señor, ha sembrado en nosotros. Y en cambio, el pecado es la gran ruina del hombre. Por eso hemos de luchar, ayudados por la gracia de Dios, para evitar todo pecado grave igual a los de malicia, fragilidad o ignorancia culpable, y todo pecado venial deliberado. Incluso el pecado, si tuviéramos la desgracia de cometerlo, que diario lo tenemos porque diario pecamos, debemos aprovechar para sacar algún fruto cuando nos hayamos dado cuenta que pecamos y que nos hemos arrepentido de ese pecado. Como dicen, hay que sacar algo bueno de lo malo. Pues la contrición de corazón afianza más la voluntad con el Señor. Nuestros errores no deben de desalentarnos si nos comportamos con humildad y con un sincero arrepentimiento, pues de ese modo siempre podremos encontrar el camino hacia Dios y nos volveremos a encontrar con Cristo vivo y resucitado. Debemos volver al Señor cuantas veces sea preciso, sin angustiarnos, sin preocuparnos, pero con dolor y con contrición. Con dolor de haber pecado, de haber ofendido a Dios. Con dolor de saber que cada vez que pecamos no solamente nos vamos hundiendo nosotros, sino de que lastimamos profundamente a Dios. Y yo creo que si viéramos el modo en el que lastimamos a Dios cada vez que pecamos, definitivamente pecaríamos menos. Pedro invirtió 1 hora para caer en ese pecado de la negación, pero en 1 minuto decidió levantarse y subió más alto de lo que se encontraba antes de su caída. Recordemos que el cielo se encuentra lleno de pecadores que supieron cómo levantarse, que decidieron levantarse y volver al camino de la verdad. Pero para volver a ese camino de la verdad fue porque realmente se arrepintieron de corazón. Jesús nos recibe siempre,
nos recibe con alegría, pues la mirada de Cristo es una mirada cariñosa. Es la mirada con la que Pedro se cruzó cuando lo negó, porque se dio cuenta que le falló a Jesús. La mirada de Cristo es una mirada de amor. Por eso cuando Cristo miró a Pedro, lo miró con tristeza, pero sin enojo, que al mismo tiempo quiso ser suplicante y pareció decirle: yo he rogado por ti. Porque recordemos que Jesús también intercede por nosotros ante su Padre para que nos podamos salvar. Pedro vio la mirada indulgente, no solo la llaga profunda de su culpa, sino una mirada de amor en Jesús. Y fue ahí cuando comprendió la gravedad de su pecado y el cumplimiento de la profecía de Jesús respecto a su traición por haberle negado 3 veces. Todos podemos llegar a ser las peores personas, pero mientras nos arrepintamos de corazón y nos acerquemos a Cristo, le podemos pedir perdón. También no se trata de estar cometiendo y cometiendo el pecado y el pecado. Yo sé de que muchos de nosotros tenemos pecados en los que caemos muy frecuente, pero por eso debemos distinguir qué es lo que me lleva a cometer ese pecado que aunque sea venial, no debemos olvidar que los pecados veniales se pueden llegar a ser mortales. Por eso, cuando nos damos cuenta de nuestro pecado y estamos realmente arrepentidos de corazón, nos podemos acercar a la confesión. Para eso es el sacramento de la confesión. Y esa es la diferencia entre Judas y entre Pedro. Pedro se arrepintió y pidió perdón humillándose, y Judas solo sintió remordimiento. Nunca tuvo los verdaderos pantalones para irse a arrodillar como lo hizo Pedro, para sentir ese verdadero dolor por haber traicionado a Jesús, sino que fue muy cobarde y decidió tomar la vía fácil, suicidándose y yéndose directamente al infierno, porque nadie tiene el derecho de atarse. Cuando Pedro se supo mirado por el Señor, impidió que llegara a la desesperanza. La mirada que sintió Pedro de Jesús, que fue una mirada alentadora y en la que Pedro se sintió comprendido y perdonado. Fue cuando Pedro comprendió que debía retirarse de ese lugar para evitar más caídas. Aquí vemos la sabiduría de los santos y es cuando podemos aprender de ellos. Chequen esto. Pedro comprendió que debía retirarse de ese lugar para evitar más caídas. Cuando nosotros sabemos que viendo esto,
que hablando con X persona, que viendo X video, que escuchando X música, que yendo a X lugar, cuando sabemos que al hacer eso llegamos a pecar, entonces evitémoslo. Sí es difícil, pero no es imposible. O sea, yo creo que debemos de pensar en nuestra santidad, en que mientras estemos vivos debemos de ocuparnos para alcanzar la santidad. Entonces, sí es difícil, pero cuando sientas que vas por ese camino que te va a llevar a cometer un pecado, retírate, aléjate, bloquea esa cosa, no hables con esa persona, no vayas a ese lugar, no veas X cosa, X película, X video, no escuches X canción y pídele ayuda a María Santísima. Yo les recomiendo que cuando sientan que van a caer en una tentación, que recen la oración que dice: Dulce Madre, no te alejes, tu vista en mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca sola me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga. Entonces ya, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es muy cortita, pero María Santísima nos ayuda. Si la hacemos realmente con el corazón, María nos ayuda. En la vida de Pedro vemos nuestra propia vida, pero ¿en qué la vemos? En el dolor de amor, porque Dios es bueno, porque dio por ti su vida, porque todo lo que tienes es tuyo, pero fue dado por gracia de Dios, porque le has ofendido mucho y Él aún así te ha perdonado. El llorar por el pecado es la contrición que da al alma una especial fortaleza. El llorar por el pecado es la contrición que da al alma una especial fortaleza. Te devuelve la esperanza y hace que el cristiano se olvide de sí mismo y te acerca de nuevo a Dios en un acto de amor más profundo. Pues atrae la misericordia divina. ¿Sí ven? Ahí está Jesús misericordioso. Jesús nos dice: mis miradas se posan sobre los humildes y sobre los de corazón contrito. Cristo no tendrá inconveniente en edificar su iglesia sobre un hombre que puede caer y ha caído. Dios cuenta también con los instrumentos débiles para realizar su acto de misericordia. Si se arrepienten sus hombres de corazón. Sí, sabemos que Cristo es la salvación de los hombres, pero así como Pedro buscó a la Santísima Virgen, así nosotros debemos buscarla para que interceda por nuestro perdón ante Jesús, ante Dios. Ese perdón que le solicitamos a Dios cuando ya nos hemos arrepentido. ¿Qué nos da la contrición? La contrición nos da gracias sobrenaturales, nos da una gran fortaleza, una particular alegría
y nos dispone para ser eficaces entre los demás. Si nosotros miramos, escuchamos y no rechazamos a Cristo cuando pasa por nuestra vida, es y será cuando nos enseñará cómo dar sentido a todas nuestras acciones. Pedro y Judas traicionaron a Cristo de diferente forma. Pedro sería la roca en la que se asentaría la iglesia de Cristo hasta el final de los tiempos. Judas se ahorcó porque el simple arrepentimiento humano no basta, pues este solo produce angustia, amargura y desesperación. Junto a Cristo, el arrepentimiento se transforma en un dolor gozoso porque recobramos la amistad que habíamos perdido con Cristo. Judas le regresa las monedas a los sacerdotes porque se da cuenta que había entregado sangre inocente. Pero aunque se dio cuenta de la gran falta hacia Dios que había hecho, no supo ir a Cristo porque le faltó la esperanza y la humildad. Su pecado le produjo aislamiento y ahí le faltó tener más esperanza, de modo en que pudiera ir a humillarse ante Cristo y pedirle perdón. Su pecado fue lo que le produjo aislamiento, alejarse de todos, pero como decía, pues no supo ir, no tuvo esos pantalones para irle a pedir perdón a Cristo, para sentir ese verdadero dolor por haber traicionado y entregado a manos de hombres pecadores a Cristo nuestro Dios. Por eso es importante despertar con frecuencia el dolor por nuestros pecados, hacer examen de conciencia al acabar el día y antes de la confesión. Aquí quisiera marcar esto. Muchas personas dicen que qué mala onda que Dios haya usado a uno de sus apóstoles para que se condenara y que se fuera al infierno, ¿no? Y otras personas dicen, bueno, pues es que necesitaba usar a uno para que se cumpliera toda la profecía. No es así, no es así. ¿Por qué? Dios sabía que Judas era ambicioso, Dios sabía que Judas era traicionero y que a pesar del amor que le había enseñado Dios y de todas sus maravillas, sabía perfectamente que le ganaba más la ambición que Dios mismo. Antes de finalizar, quisiera leerte algo. Es
Importante, despertar con frecuencia el dolor por nuestros pecados, hacer examen de conciencia al acabar el día y antes de la confesión. Y a ti, que te desmoralizas, te repetiré algo que es muy consolador. Al que hace lo que puede, Dios no le niega su gracia. Nuestro Señor es Padre, y si un hijo le dice desde el fondo de su corazón, Padre mío del cielo, aquí estoy yo, ayúdame. Y cuando decide pedirle su intercesión a la Madre de Dios, que es nuestra Madre, es cuando podemos salir adelante. Es cuando nuestros planes, si es para gloria de Dios, se hacen realidad, se concretan. Entonces, bueno, Judas y Pedro traicionaron a Jesús, sí, de diferente forma, pero fue traición, sí. Pero Judas no tuvo el valor de humillarse ante Jesús y no quiso pedirle perdón a Dios. Solo sintió remordimiento, pero nunca sintió un verdadero dolor por haber lastimado tan profundamente a Dios. En cambio, Pedro, que era el apóstol más viejo y que antes la vejez significaba sabiduría, él sí sintió un terrible dolor y supo pedirle perdón no solamente a María, sino a Jesús. Se humilló ante Jesús y le pidió perdón de corazón. Quisiera recomendarte que leyeras Lucas capítulo 5, versículo del 8 al 11. Mateo capítulo 27, versículo del 3 al 10. Lucas capítulo 22, versículo del 61 al 62. Marcos capítulo 14, versículo del 66 al 67. San Agustín, hay un sermón, el sermón 295. Y también podrías leer Isaías capítulo 66, versículo 2. Eso es todo, amigos. Ojalá me puedan acompañar hoy en el live que tendré en mi página de Facebook a las 9 de la noche, en donde hablaré de este tema, pero con un poquito más de profundidad. Y nada, antes de finalizar, vamos a hacer nuestra pequeña oración. Acompáñenme. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, nuestro nombre Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación y en este video. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre Señor, Ángel de mi guarda, por favor intercedan por mí y por todas las personas que se toman el tiempo de escuchar este video. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, amigo. Nos vemos hoy a las 9 de la noche. Dios los bendiga. Bye.